Hola docente, bienvenido a un nuevo video de esta serie de videos de psicolingüística, de temas selectos de adquisición de segundas lenguas. En esta ocasión vamos a estudiar un tema que ningún docente de ninguna otra materia conoce porque no se tiene que preocupar por él, y es el debate de la transferencia o interconexión. Ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿A qué se refiere este debate de la transferencia o la interconexión? Bueno, viene de la diferenciación que hizo Krashen entre aprendizaje y adquisición. Hoy en día ya estamos seguros, no nos queda ninguna duda, de que hay aprendizaje implícito y aprendizaje explícito. En idiomas decimos que el aprendizaje explícito se llama aprendizaje y el aprendizaje implícito se llama adquisición. Entonces esta división existe, no es un término meramente conceptual, sino que son dos procesos psicológicos perfectamente conocidos. ¿Y cuál es el debate? Bueno, la adquisición y el aprendizaje ¿están estas dos cosas interconectadas? ¿A qué me refiero? Puedes aprender partes del idioma conscientemente y que esto llegue a ser conocimiento implícito, de tal forma que puedas utilizarlo espontáneamente en medio de una conversación. Obviamente todos los modelos pasados están basados en que sí hay una interconexión, en que lo que yo aprendo en clase explícitamente llega a ser implícito. Pero hoy en día ya no creemos esto. Hoy en día hay evidencias que muestran todo lo contrario. Vamos a ver, ¿qué es el aprendizaje explícito? El aprendizaje explícito es conocer reglas gramaticales. Es un acceso controlado a lo que quieres decir. Y este acceso controlado le llamamos monitor. ¿Y qué es el aprendizaje implícito? Bueno, pues es el aprendizaje que resulta en un uso procedimental, automático y naturalista, en tanto que sería igual a como adquirimos la primera lengua. ¿Existe interconexión o no? 3 posturas: fuerte, débil e inexistente. La versión fuerte de la interconexión nos dice que el conocimiento declarativo pasa a ser procedimental y automático, y que solo la atención consciente puede aportar la asimilación de contenidos efectiva. En esto se basa la enseñanza de gramática en clase, en la versión fuerte. Y aquí hay unos académicos representativos de esta posición, de Kaiser y Schmidt. Después tenemos la versión débil. La versión débil dice que mientras no hayas adquirido algo, puedes recurrir al monitor, y que notar es un proceso inevitable. Notar cosas del idioma en los mensajes que escuchamos es completamente natural e inevitable. Y entonces estos autores creen que se debe guiar al alumno para que noten aquello que les pueda servir. En el video pasado examinamos algunos tipos de práctica basados en esta versión débil, y vimos que los estudios hasta ahora muestran que los efectos no son muy positivos, sino que más bien modestos. Y hay otra postura que es la que tienen autores como Krashen y Truscott, de que no existe la interconexión. Lo aprendido nunca se transfiere a conocimiento implícito. Esto parte de la idea de que no todo se puede aprender, mientras que la versión fuerte y débil implícitamente están insinuando que todo es, por así decirlo, aprendible o enseñable. Krashen y Truscott creen que no todo se puede aprender, y que el cerebro no tiene la capacidad de transformar conocimiento explícito a conocimiento implícito. Estas son las 3 posturas. Vamos a ver algunas implicaciones de estas posturas. Por un lado, aquí en rojo están, digamos, las contras, y en verde los pros. ¿Qué hay con la no interconexión, con aquella interpretación krasheniana? Pues, en primer lugar, es muy difícil de comprobar el funcionamiento de la mente y el cerebro. Eso es algo que siempre ha sido criticado de la teoría de adquisición de lengua de Krashen.
Por otro lado, los estadios de errores en la adquisición pues no son afectados por la práctica de estructuras gramaticales. Esto ya no es polémico y está perfectamente bien documentado. Entonces sabemos que por más que el alumno practique conocimiento explícito, pasa por estos estadios. Entonces el conocimiento explícito no se está transfiriendo a el conocimiento implícito y automático, sino que hay estas etapas. Del lado de la sí interconexión, tanto débil como fuerte, bueno, se ha observado que los estudios que la apoyan son de corto plazo, que las reglas que se examinan son muy sencillas. Y fuera de los estudios sabemos que a pesar de que estos estudios muestran algunas ligeras evidencias de que sí hay interconexión, está perfectamente demostrado que corregir errores perjudica al alumno. Esos son los contras de la sí interconexión. Por otro lado, estos estudios sí nos dan evidencia de que por lo menos algunas cosas se transfieren. Y lo que nos dice tanto la autora de este podcast como el académico que escribe el artículo que ella está analizando, pues para llegar a conclusiones más sofisticadas y contundentes sobre el debate de la interconexión necesitamos más investigaciones. Pero ¿qué es lo que pueden decir los partidarios más contundentes de la sí interconexión? Aquellas personas que creen que al estudiar gramática esto va a llegar a ser parte del conocimiento automático e implícito. Pues bueno, lo máximo que han llegado a afirmar es que la evidencia de interconexión solo muestra que la instrucción explícita ayuda en alguna medida para algunas formas, para algunos estudiantes, en algún punto del proceso de adquisición. ¿Qué podemos concluir de esto? Que bueno, la transferencia de conocimiento explícito a implícito es ocasional, selectiva, y no podemos partir de que existe la transferencia como un principio para nuestra instrucción, para nuestra práctica docente. Muy bien, vamos a ver un poco más de información. En estudios de fosilización, que es el fenómeno en el cual un alumno se queda atorado en el mismo error por años, se ha encontrado posible evidencia de que a veces hay interacción dependiendo de la estructura gramatical en cuestión. Esto quiere decir, quizá hay un poco de transferencia o de interconexión cuando enseñamos copretérito, pero no cuando enseñamos subjuntivo en pasado. Por ejemplo, esto obviamente no es cierto, es un ejemplo. Entonces, que dependiendo de la estructura gramatical en cuestión puede o no haber, y a veces hay interacción inconsistente. Esto quiere decir, a veces sí hay evidencia de interacción y a veces no, en una misma estructura. Es decir, escogemos, por ejemplo, futuro y vemos que los resultados son inconsistentes. Por otro lado, también hay que notar que este debate de la transferencia está demasiado centrado en la gramática y no podemos perder de vista la adquisición de vocabulario y el desarrollo de la comunicación. Muy bien, ahora vamos con lo que sí sabemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Sabemos que este debate necesita de más investigaciones, pero hasta ahora toda la evidencia indica que no hay una interconexión fuerte. Esto quiere decir, no podemos partir del hecho de que la gramática enseñada de manera explícita va a llegar a ser parte del conocimiento implícito del alumno. Eso sí sabemos que no podemos partir de ahí. El debate está centrado entre si existe la interconexión o no, y de existir, en qué parte del proceso de adquisición aparece y por qué. Y hacia allá van las investigaciones. Esto implica que enseñar gramática explícita como centro de la clase es un camino lento y contraproducente. Necesitamos de input e interacción para el desarrollo de la representación mental. Otra cosa que sí sabemos es que en una institución promedio a los alumnos les falta desarrollar mucho conocimiento implícito para las habilidades de interacción interpersonal, porque nos centramos en actividades de conocimiento explícito y debemos aprender a proveer a los alumnos de input significativo y de oportunidades para la interacción y la comunicación auténtica. ¿Y qué podemos concluir? Pues bueno, los docentes que se centran en gramática y los libros de gramática parten del principio de que lo aprendido explícitamente va a llegar a adquirirse.
a transferirse al habla automática y al conocimiento procedimental. Pero la evidencia muestra que esta transferencia es muy ocasional, selectiva e impredecible. La transferencia no es un fenómeno fiable, la interconexión no es un fenómeno fiable, por lo que la enseñanza explícita de gramática es un recurso de bajo impacto. Puede hacer al input más comprensible, pero por sí sola no aporta casi nada al alumno. Necesitamos de ese input. El alumno, cuando aprende este tipo de información, gramática explícita, aprende algo que no llegará a su representación mental. Y sabemos que la representación mental es la responsable de la producción del lenguaje. En el próximo video vamos a mencionar un poco este tema, porque hay algunos alumnos que tienen aptitud. De eso va a ser el próximo video. Y las personas que tienen aptitud, también llamado talento, sí se benefician de la gramática explícita, pero el efecto tampoco es muy grande. Entonces vamos a hablar de este talento o aptitud en el próximo video y hasta entonces.